En la Escuela de Alejandría hay un espacio para temas de conversación y temas de reflexión, porque los profesores saben que tu pregunta es importante. Los dones de Primera de Corintios 12, de la 1 a la 11. ¿Qué nos puede decir del capítulo 12, del 1 al 11, perdón? ¿Están vigentes hoy en día? ¿O es como muchos dicen que eso era para el tiempo de los apóstoles y luego que se cierra el canon termina? Aquí Anderson puede comenzar a respondernos esta pregunta tan compleja. Gracias, Angélica. Bueno, a ver, en primer lugar, con este tema de los dones pasa algo muy similar con apóstol y profeta. ¿Ok? Ha sido tan mal utilizado que la gente empieza a sacar teología. Bien. En primer lugar, para hablar de los dones hay que hacer una síntesis. Bien, primero, debemos empezar por 1 Corintios 12, 6 y 5, que dice, y hay diversidad de ministerios. Aquí no habla de dones, de ministerios. Pero el Señor es el mismo. El Señor aquí es Jesús. ¿Por qué? Porque esos ministerios son los 5 ministerios de Efesios que Jesús establece. Bien. Luego dice, y hay diversidad de actividades, pero Dios, que efectúa todas las cosas en todo, es el mismo. ¿Cuáles son esas actividades? Estas actividades son aquellas que están en Romanos capítulo 12, que habla de enermeia, energizar, que dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos fue dada, si es de profecía, úselo, o si es analogía de la fe, o diaconado, o servicio, enseñanza, exhortación. Y por último, dice el 7, y cada uno les da una manifestación del Espíritu para el provecho mutuo, que estos son los que están en Corintios capítulo 12, del cual vamos a hablar. Es decir, al momento de hablar de los dones, ¿verdad? La gente como que empieza a mezclar. Primero que todo, 1 Corintios capítulo 12, 6 al 5 dice, y hay diversidad de ministerios. Aquí no está hablando ni siquiera que esos son dones, simplemente son ministerios, son funciones dentro de la iglesia, que son dadas por Cristo y establecidas por Cristo como apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. Luego dice que hay diversidad de actividades que son dadas por Dios. Entonces tenemos al Espíritu Santo, a Dios, y tenemos a Cristo. Y esas actividades básicamente son capacidades o de alguna forma Dios energizando a las personas para enseñar, para instruir, para redarguir, para en fin, para ciertas cosas que el Espíritu Santo hace a través de nosotros o a veces las personas directamente por medio del Espíritu Santo, porque es como un ciclo. Pero cuando habla en el versículo 7, 1 Corintios 12, 7, y cada uno le es dada una manifestación del Espíritu. Y aquí hay que entender algo. Efesios habla de una función, simplemente. Romanos habla de un don, pero de algo que Dios energiza en nosotros para nosotros poder hacerlo. Es decir, yo estoy enseñando, yo estoy sirviendo, yo estoy haciendo algunas cosas, pero cuando se habla de Corintios 12, 7, no habla de algo que yo estoy haciendo, sino de una manifestación del Espíritu. ¿Ok? ¿Siguen vigentes hoy en día esos dones? Por supuesto que sí, pero son manifestaciones del Espíritu. No es que yo ando por allí sanando. Oye, tú sánate, tú sánate, tú sánate. No, sino que es una manifestación del Espíritu. Es simplemente eso, una manifestación del Espíritu. El gran problema es que, por ejemplo, la iglesia bautista, por ejemplo, que ellos son muy cerrados, simplemente dicen, no, eso ya se acabó. Y por otro lado están los pentecostales que hacen un desastre y un desorden dentro de la iglesia en función a esto, porque yo creo que esto no se ha entendido lo suficiente. Simplemente una manifestación del Espíritu, ¿verdad? Es algo que en un momento determinado, por ejemplo, dice 1 Corintios 12, como son las sanidades, como son ciertas cosas que pueden llegar a pasar, es algo que el Espíritu Santo produce en un momento determinado. Es algo así de sencillo, pero no es que yo tengo el don de sanidad. Entonces yo llego a una persona, sánate. No es así. ¿Ok? Básicamente cuando nosotros vemos eso en la Biblia es que Dios le dio el poder, por ejemplo, a los apóstoles o a profetas para que ellos sanaran. Pero cuando se habla hoy de sanidades por medio de una persona, es simplemente una manifestación del Espíritu en un momento determinado. Es hasta allí. Y algunos utilizan que eso no está vigente hoy porque 1 Corintios 13, un poquito más abajo, dice, el amor nunca deja de ser, pero ya sean profecías, se les pondrán fin. Ya sean lenguas, cesarán. Ya sea conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos más. Pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará.
Y cuando se habla de lo que venga lo perfecto, la persona dice, bueno, cuando termine de escribirse la Biblia, es lo perfecto, entonces todo eso se terminará. Y en la iglesia primitiva era necesario porque la Biblia se estaba escribiendo. Nada más alejado de la realidad. Eso es una teología que nació hace poquito y la gente lo que hace es repetirla. ¿Ok? Porque si alguien entiende el pensamiento hebreo, sabe que cuando venga lo perfecto está hablando de la era mesiánica. En parte conozco y en parte profetizo. Entonces, profetizar es simplemente anunciar un mensaje, es sencillo. Pero la gente, como tiene una mala teología de que un profeta es alguien por allí, o un apóstol, entonces lo jerarquizaron. El texto se llenó de teología, de una teología muy exagerada. Entonces, Pablo lo que dice es que cuando venga lo perfecto, porque más adelante en el capítulo 15 habla de la resurrección, habla de la era mesiánica, es que lo que en parte nosotros entendemos y se nos ha manifestado y entendemos del texto bíblico es lo que en parte profetizamos o anunciamos o enseñamos. Es decir, si alguien aquí sabe hebreo, ¿de qué va a dar clase? De hebreo. En parte conozco y en parte profetizo. Lo que no conozco, no sé griego, es lo que no voy a poder enseñar porque no entiendo o no sé. Entonces, cada uno de nosotros tiene, Dios nos energiza, Dios nos da una función como pastor, como evangelista, o Dios simplemente en un momento determinado, por medio del Espíritu Santo, se manifiesta en nosotros, estamos orando por alguien y esa persona puede ser sana en ese momento y hasta allí. Entonces, cuando venga lo perfecto, que es cuando venga la era mesiánica, es que esto que es en parte se va a acabar. Es decir, no vamos a necesitar anunciar el mensaje, no se va a necesitar hablar en distintos idiomas para poder llevar el mensaje y no se va a necesitar de alguna forma tener conocimiento porque el conocimiento que tenemos en parte será ya manifestado en su total manifestación, valga la redundancia, en la era mesiánica. Entonces, básicamente, Pablo en el capítulo 13 dice que todo esto se terminará es porque ya en la era mesiánica, cuando venga Cristo, ya no necesitaremos absolutamente nada de esto. Pero mientras tanto, ¿verdad? En Romanos, las personas son energizadas por Dios para enseñar, para ser diácono, para ejercer ciertas funciones. Y en Efesios, Dios le da a las personas, o Jesús le da a la persona cierto ministerio para ejercer ciertas funciones distintas. Y en 1 Corintios 12, el Espíritu Santo en un momento determinado se puede manifestar. Pero no es que yo tenga el don de sanación, sino que en un momento determinado es una manifestación del Espíritu. Porque cuando vemos a la persona de Dios y a la persona de Cristo, ¿verdad? Vemos que los dos, por medio de una manifestación en el Espíritu Santo, se manifiestan en nosotros a través, o para la iglesia, o para algún tipo de sanidad, o algún tipo de específico de milagro en un momento determinado. Ahora, que hoy en día se utilice de una forma errada, viendo pastores que levantan las manos y cientos de personas se caen y decimos que tiene el don de esto o don de aquello, nada más alejado de la realidad. Para mí, los dones para terminar, de 1 Corintios 12 son manifestaciones del Espíritu Santo. No es que ellos los tienen, no. Es que se manifiesta el Espíritu en un momento determinado, a diferencia de funciones de Efesios que sí las tiene, o a diferencia de dones de Romanos que sí los tienen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hermano Anderson, por esta interesante explicación. ¿Qué nos dice, hermanos Lucas, de dones de 1 Corintios capítulo 12, del 1 al 11? Bueno, esta pregunta realmente va muy ligada a la primera, porque digámoslo así, en una teología tradicional evangélica se nos ha enseñado bajo el concepto general, inclusive de la palabra, todo lo han juntado en aquella bolsa que llaman los dones. Los dones, entonces se habla de dones ministeriales, dones del Espíritu Santo y dones de servicio. Al menos esa fue la teología y el manual con el que me enseñaron a mí. Cuando yo me voy al texto bíblico, yo encuentro que la segmentación es diferente. Y el apóstol Pablo usa tres términos que bien los explicó mi hermano Anderson allí, pero simplemente me quiero remitir. Él habla de dones. En unas traducciones aparecen ministerios, en otras actividades. Y en otro aparece, perdón que me perdí aquí, discúlpeme. Actividades. Sí, actividades. En otro aparece ministerios o servicios. Son dos términos. Y por supuesto dones, pero en el griego básicamente las palabras.
carismaton, diaconion y energematon. Son las tres clasificaciones que él hace. Carismaton es la palabra que se traduce como dones. Diaconion se puede traducir como servicios, porque ¿qué era un diácono? Un servidor, y en el sentido amplio de la palabra se puede traducir como ministerio de servicio. Por eso me gusta más la palabra traducción, porque ya el término ministro tiene una carga conceptual muy particular para nosotros como creyentes. Entonces prefiero usar la palabra servicios, y la palabra energematon, que se puede traducir como actividad o operación. Esa es la división que hace el texto bíblico. Eso está allí en 1 Corintios 12, versículos 4, 5 y 6, si la memoria no me falla. Entonces eso yo da un sentido. Pensar que estas manifestaciones estaban adscritas a una época, en mi opinión, es como decir que Dios solo trabajaba en ese siglo. O sea, que Dios se quedó manco. Entonces, en ese sentido, creo que no son actividades limitadas al primer siglo o a la época, llamémosle tradicionalmente, la de la revelación, ¿cierto? Que también es una cosa muy cerrada. Como estudiante de la historia del cristianismo y de sus textos, de los textos que escribieron los creyentes en cada época, pues yo me he encontrado muchos registros en siglo segundo, tercero y de ahí para adelante más, donde hay cartas escritas, hay evidencias de personas que eran usadas con estas manifestaciones. Entonces no podemos caer en la afirmación tan a la ligera, ay, eso es una leyenda. O sea, lo del Nuevo Testamento no es leyenda, pero las cartas del segundo sí son leyenda. O sea, ojo con esos, y ahí nos enfrentaríamos con otro debate, otro problema, y es esa línea artificial que le llamamos el canon bíblico, que eso pues es otro tema para otro espacio. Pero muchas veces el canon se vuelve una línea, una cerca artificial, que verdaderamente, pues ahí podríamos hablar mucho. Pero lo que me quiero limitar, mire, tenemos evidencia al menos escrita de las manifestaciones de este tipo, de las que nos menciona ese capítulo de Corintios, a lo largo de la historia de la iglesia. Que se usaron irresponsablemente, con toda seguridad. Dígame qué cosa que Dios le ha dado a la humanidad no ha sido usada irresponsablemente por el ser humano. Dígame una sola cosa. Dígame una sola cosa que Dios nos ha dado. Vea, solo les voy a poner un ejemplo muy reciente. ¿Ustedes creen que hoy en día hay personas en el mundo usando la Biblia irresponsablemente? Yo estoy seguro. Yo estoy seguro que hay gente en este día justificando asesinatos con la Biblia, justificando todo tipo de aberraciones. Entonces, y pensemos en los recursos naturales que Dios nos dio a todos los seres humanos. Si han usado los recursos naturales de manera perversa, por supuesto. Entonces, lo mismo creo que pasa con estas manifestaciones. Dios se las dio a todo el cuerpo de Cristo. Porque también es una cosa que hay que aclarar. Esto no son manifestaciones para una élite selecta, que de hecho esa es la etimología de la palabra clero, para los que no lo sabían. Clero es una porción separada, o sea, una porción elegida. No, el Señor constituyó un cuerpo, y ahí podríamos añadir muchas cosas más. Adelante, hermanos. Muchísimas gracias, Lucas, por tu intervención. Jesús, ¿qué nos puedes decir de los dones? Bueno, la verdad es que los dones es un tema que voy a ser muy, muy sincero. Nunca ha sido muy de mi interés el estudio completo de los dones. Más o menos entiendo los conceptos en el griego, simplemente por estudiar el Nuevo Testamento en griego, pero tengo un concepto claro y es lo único que quiero manifestar ahora, más que después de todos mis hermanos lo definieron mucho mejor que yo. A diferencia del asunto de la salvación, que eso sí puede que le tenga más carbón. Yo sí creo que los dones, sí, obviamente
son bíblicos y son un elemento vital dentro de la narrativa del evangelio. Cuando me refiero al evangelio, me refiero a la manifestación del evangelio, la transmisión del evangelio, la predicación del evangelio. Fueron una herramienta utilizada por el Señor, evidentemente, en los primeros siglos, real. Ahora bien, partiendo de los dones, como por ejemplo el mal entendimiento del don de lenguas, como hablar, balbucear locuras, y no lo que realmente es el don de lengua, que es hablar otros idiomas. En aquel entonces no existía Google Translate, por lo tanto no había un traductor, y el hecho de que Dios pudiese dotar a una persona de un lenguaje para poder transmitir un mensaje, pues tiene totalmente una función y un propósito. Eso es lo que puedo aclarar de los dones dentro de la narrativa bíblica. Tienen un propósito. Si se requiere, se tendrán. Dios no es loco como para mandar a una persona a una tribu indígena, a menos que de verdad lo haga, pero lo hace dotando a esa persona. Si ahorita algún hermano, porque tengo, de hecho, me han llegado testimonios al respecto de hermanos que van y hablarle a una tribu indígena, y si esa persona no domina del todo el lenguaje indígena, el Espíritu Santo le da el idioma. Eso puede pasar, porque es un idioma. Dios conoce todos los idiomas, es porque los dio. El problema está en que los dones se conviertan en un asunto mercantilista, que es precisamente lo que vemos actualmente, y que por ahí es donde, como dice uno, por ahí es la cabeza de la serpiente. O sea, realmente, si bien existió algo muy hermoso, que eran las manifestaciones sobrenaturales, una función particular dentro de la narrativa bíblica para la transmisión del evangelio, los dones fueron vitales e importantes. Si se requerirían en el supuesto hipotético, hay un tiempo verbal para eso, yo estoy casi seguro que el Señor lo utilizaría, porque Dios no manda a alguien a que literalmente se lance por un barranco. Él dota a las personas de las alas que necesite para hacerlo. Entonces, de esta manera podríamos decir que sí, que evidentemente los dones pueden seguir en vigencia siempre y cuando se requieran. Si no se requieren, no van a aparecer, y por lo tanto entender que los dones son dones necesarios, que tienen una función, una estructura, y dentro del cuerpo de Cristo una armonía. Entonces el problema está en que nos aprovechemos de la ignorancia que tiene mucha gente, con todo respeto, de qué son los dones y para qué son, para decirle, no, mira, es que el Señor llega y me reveló que tal cosa. Que peligrosa esa frase, y aquí lo digo más que nada de mi propia opinión personal. Qué peligrosa es la frase, el Señor me reveló tal, y caemos en lo mismo. La Biblia, y aquí sí me apoyo bastante en el hermano Lucas puntualmente con respecto a lo del canon bíblico, la línea tan delgada que es qué era el canon bíblico. En los primeros siglos no había un canon bíblico, había una biblioteca. De hecho, la palabra Biblia es eso, una biblioteca. Entonces, simplemente sintetizando, los dones era una herramienta que evidentemente tuvo su importancia, su vigencia y su utilidad en los primeros siglos, y de ser necesario hoy en día no habría ningún problema que siguieran existiendo, pero si no son necesarios, ¿para qué? ¿Me explico? Gracias, mis hermanos. Muchísimas gracias, Jesús, por tu intervención. Y por último, hermano Raúl, los dones, 1 Corintios capítulo 12, del 1 al 11, ¿están vigentes hoy en día, hermano Raúl? Muchas gracias, profesora Angélica. En general coincido con todas las exposiciones de mis hermanos, y quiero terminar con algo que es un terreno bien delicado. Que el hombre le ponga límites a Dios, ¿verdad? O que circunscriba el poder de Dios a un periodo que parte del año tal al año tal, o al evento tal, es algo muy peligroso realmente, porque entonces Dios deja de ser Dios, ¿verdad? Y el hombre se convierte en superior a Dios, ¿verdad? Circunscribiendo a Dios a su limitada manera de entender las cosas. Y en cuanto a los dones espirituales, quiero decir que ser cristiano en el primer siglo, teológicamente era algo muy sencillo, ¿verdad? Es decir, todas esas vueltas que dieron los padres de las iglesias, polemizando sobre diferentes cuestiones de cristología, de la salvación, etcétera, hizo perder muchísimo tiempo realmente. Y la doctrina de la iglesia por un momento se estancó, ¿verdad? Dejó de ser accesible, dejó de ser algo que cualquiera
podía accesar. Uno en la Edad Media tenía que ser un teólogo, ¿verdad? O sea, para poder entender el pensamiento de tal y tal otro. En cuanto al canon de la Biblia, por ejemplo, la pregunta es, ¿cuál canon? ¿Verdad? Porque han habido tantos cánones, ¿verdad? Y nosotros creemos que Juan, terminando el Apocalipsis y plan, como que cayó una plancha del cielo, ¿verdad? Y entonces ahí quedó. No. El asunto es más complejo. Por ejemplo, nosotros le debemos a San Jerónimo, y lo quiero decir así, San Jerónimo, porque yo estoy muy agradecido con él, porque él hizo que el libro de Apocalipsis volviera a entrar al canon en el siglo V antes de Cristo, después de Cristo, ¿verdad? Si no, hoy muchos que nos gusta estudiar el Apocalipsis no tendríamos trabajo, ¿verdad? No tendría final la Biblia, ¿verdad? Entonces, hay que entender que es un proceso tan complejo y tan delicado que no podemos circunscribir a un periodo determinado, porque a veces en la escuela dominical nos le enseñan de una manera tan fácil. El último libro de la Biblia que se escribió fue Apocalipsis y ahí se cerró el canon. Ojalá si hubiera sido, pero no. El proceso es sumamente complejo. En cuanto a los dones espirituales, hay dos dones de los cuales se abusa muchísimo, ¿verdad? El primero de ellos es el don de sanidad, ¿verdad? En el cual los pastores y dueños de las mega iglesias que se paran en los púlpitos parecen darle órdenes al Espíritu Santo. Ahí Espíritu Santo, a él Espíritu Santo, allá Espíritu Santo, como si el Espíritu Santo fuera mi mascota, ¿verdad? O sea, eso es una aberración también. Y el otro, por supuesto, lo menciona el hermano Joshua, ¿verdad? Que esto con el hablar en lenguas. Si nosotros revisamos un poquito la parte del libro de los Hechos de los Apóstoles, específicamente en el capítulo 2, cuando se aparecen las lenguas de fuego sobre los que estaban reunidos las 120 personas en el aposento alto, y cada uno de ellos fue lleno del Espíritu Santo, dice que la gente de afuera, que venía de toda nación, dice, de todas las naciones conocidas en ese momento, estaban sorprendidos no por el estruendo que hubo, no porque vieron las lenguas de fuego, sino que estaban sorprendidos porque les entendían, porque el mensaje que les estaban transmitiendo se lo entendían en la lengua que ellos hablaban. Partos, medos, asirios, de cualquier lado del mundo conocido en ese momento, entendían el mensaje. Ese es un don del Espíritu Santo, como bien dijeron mis hermanos, para un momento específico, para un propósito específico. Pero no es que alguien tenga el control sobre el Espíritu Santo para darle órdenes al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo haga lo que yo quiera que haga. Eso es una aberración. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestros, doctores, hermanos, por esta aclaratoria en cuanto a los dones. Pues si pueden darle like, si es la primera vez que están aquí, pueden suscribirse a este canal, darle a la campanita para que puedan tener más información del canal y de la Escuela de Alejandría, así como de los cursos y de lo que aquí se discute. Temas de conversación y temas de reflexión. Fue un espacio abierto y cordial con los profesores de la Escuela de Alejandría para responder y razonar juntos interrogantes dentro del texto bíblico.